Bueno, de la mano, tema de Lucas Arnau y ojalá de la mano de noticias buenas, de cosas positivas, pues nos lleve el transcurso de la semana. Ojalá pues sea así. Sin embargo, pues arrancamos con algunas informaciones que no nos la pintan así como queríamos. Bueno, iniciamos esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información a través de este dial 1400, 1400 AM, como usted lo quiera, de La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Información, comentarios, noticias, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síganos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Bueno, y empezamos con la mejor de las noticias. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esa libertad por la cual se han sacrificado muchas vidas en el mundo. Esa prensa que investiga, que analiza, que descubre las irregularidades, que está pendiente del ejercicio del poder, porque como decía Gabriel García Márquez, poder y prensa no son como muy amigos, pero y esto se debe precisamente a que la labor de la prensa es fiscalizar, controlar, ejercer control social sobre lo que se está haciendo en materia del manejo de poder, en cualquiera de sus instancias, local, municipal, nacional, regional, como sea. En todo caso, pues es un día para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, a pesar de tantos intentos y tantas luchas por cercenarla, pero todavía se mantiene porque hay periodistas que están dispuestos a llevarla adelante. Y así iniciamos estas informaciones. Elsa Cardoso dice que Maduro paga apoyo internacional con acuerdos secretos, opacidad y además con corrupción. ¿Cuánto le cuesta a Venezuela la alianza establecida por Nicolás Maduro con Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía? Además del daño a la imagen del país y la condena de la comunidad democrática internacional, el apoyo a los gobiernos autoritarios, pues también fomentan la corrupción y la opacidad. La ineficiencia, el creciente ilegitimidad interior y exterior del régimen venezolano pues han limitado a su capacidad de maniobra exterior y sumarse a las estrategias de otros países en el desafío de ser institucional, y además tienen un costo y consecuencias. Esto pues es lo que advierte Elsa Cardoso en un ensayo publicado en la revista Democratización. Bueno, todo el mundo pues esperaba la actividad del 1 de mayo. Y como siempre, el gobierno de Nicolás Maduro anunció un incremento salarial, 300%, y eso le sonó a la gente, a mucha gente en el mundo le sonó como rimbombante. No, pero impresionante, como un país que aumenta el ingreso salarial en 300%. Bueno, para que usted tenga una idea de lo que ocurrió en Venezuela con este incremento salarial, quiero decirles que el venezolano ganaba antes del ingreso, antes del aumento, es decir, hasta el día viernes, tenía un salario mínimo de $0.65 al mes. $0.65 al mes. Ahora con este incremento de 300% anunciado por Maduro, que dijo que eso había sufrido y que no sabe todo lo que hice para poderle dar ese aumento al pueblo venezolano, ahora el venezolano tiene un salario mínimo de $3.55 al mes. Las Naciones Unidas dicen que una persona que gane menos de $1 diario está en condición de pobreza crítica a pobreza extrema. Si usted dice que gana $3.55 al mes, eso quiere decir que está todavía bajo esos criterios de las Naciones Unidas, muy por debajo del ingreso promedio para una persona que esté en pobreza extrema. Bueno, esas son las circunstancias en Venezuela. Se armó un alboroto, el gobierno dijo que esto era impresionante, el logro alcanzado en materia económica. A nivel internacional, ¿no? Sí, que esto era un impacto, e incluso de una manera poco ética,
Telesur, en un trabajo de verdad que abandona totalmente la ética periodística, publicó un informe en donde, según ellos, según la estadística, no sé, a lo mejor se metieron a brujo, hicieron algo, no sé, pero según la estadística que ellos manejan, ellos, el salario mínimo en Venezuela es incluso superior al de Chile, que eso ya es decir mucho. O sea que los chilenos vienen en cola para Venezuela No, por el eso salario, no, salieron en bomba. Con ese anuncio se va a revertir la gente caminante, vendrán desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, incluso desde Colombia, a arroparse en las fronteras venezolanas intentando pasar a Venezuela para obtener ese salario mínimo superior al de Chile. Esto es la falsedad del gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la mentira permanente del gobierno de Nicolás Maduro. Un salario mínimo que no alcanza para nada y que veremos desvanecerse a corto plazo porque no han logrado controlar la hiperinflación y esto se proyecta aún con más fuerza. Esta situación de verdad del salario mínimo ha sido una burla total para el país. Y Alan inició hablando sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas denuncia el ahorcamiento a la libertad de prensa en Venezuela. Para esta conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo, la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas lanzó un comunicado en rechazo a la represión sistemática a periodistas y a medios de comunicación por parte del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Nunca antes en la historia de la prensa venezolana esta se ha visto tan invisibilizada, tan constreñida, tan golpeada como hasta ahora. Desde hace varios años, ya sea por fuerza de la censura, la crisis, la pandemia o la falta de libertades económicas, así como el ahorcamiento que sufren los medios independientes para poder trabajar ante la falta crónica de insumos para la impresión o para la renovación de los equipos, o bien por los descartados ataques a los medios electrónicos a los que le condena el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y el economista José Cipriano Díaz, secretario del Colegio de Economistas del Estado Bolívar, conversó con el medio digital Primicia y señaló que sobre el aumento salarial anunciado el pasado 1 de mayo, lo único que va a lograr es impulsar el alza de los precios de bienes y servicios en todo el país. Además advirtió que esta medida pondrá en peligro a medianas y pequeñas empresas de Venezuela, sobre todo las del Estado Bolívar, porque ese aumento dará oxígeno al mercado paralelo de divisas. Por otro lado, explicó que para cumplir con el pago del sector público, el gobierno deberá disponer de financiamiento del Banco Central de Venezuela, generando más dinero inorgánico, lo que aumentará la deuda interna, que aumentará a su vez la inflación y el dólar paralelo va a continuar aumentando. Es decir, usted le ha puesto gasolina al tema inflacionario con un incremento pírrico que de verdad no alcanza para nada, según el economista. Al producir la máquina más dinero inorgánico, el incremento salarial impactará el diezmado poder adquisitivo del venezolano. Por ejemplo, un cartón de huevos ahora costará 15 millones y el kilo de carne costará 20 y así sucesivamente. Bueno, usted sabe que con este incremento salarial de 10 millones a 10 millones de bolívares, 7 millones de salario básico más 3 de aporte de otros aportes, lo que redondea en 10 millones, usted en este momento en Venezuela se puede comprar una harina pan, un medio cartón de huevos y un litro de aceite. Es decir, para eso es lo que le alcanza su salario mínimo en Venezuela en este momento. Y en esas circunstancias, pues es muy difícil pensar que va a haber la prosperidad y la fortuna para el pueblo venezolano como lo ha anunciado Nicolás Maduro durante este año 2021. La Confederación de Trabajadores espera que el informe de la OIT sobre Venezuela pase a la Corte Internacional de Justicia. El Consejo de Administración de la OIT decidió el 27 de marzo continuar con las medidas de presión contra el gobierno revolucionario chavista de Nicolás Maduro. La Confederación de Trabajadores de Venezuela pues espera las medidas más contundentes de la Organización Internacional del Trabajo ante el incumplimiento de Nicolás Maduro con respecto al informe de la Comisión de Encuesta en el año 2019. Asimismo, pues manifestó Luz María Álvarez, representante del Departamento de Derechos Humanos de la CTC. Estamos esperanzados en que este 3 de mayo el gobierno reconozca la resolución de la Comisión de Encuestas de la OIT expresada el 17 de septiembre del 2019, donde se le insta a la libertad de los presos políticos, a respetar la libertad sindical y sobre todo a que el salario se le dignifique a todos los trabajadores de Venezuela y se reabran las comisiones en el país. Bueno, hoy era la sesión convocada
por la Asamblea Nacional Ilegítima para empezar a evaluar los nombres de los rectores del CNE. Incluso se llegó a afirmar que hoy mismo se nombraba. Que hoy mismo se nombraba. Pero esto fue postergado. La sesión de hoy fue postergada para mañana. Mañana se va a realizar la sesión normal. Pero el diario Panorama de Maracaibo ha revelado a través de una cuenta de Twitter los nombres de los rectores del CNE de manera extraoficial. Los 5 nombres de rectores serían los siguientes: Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D'Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor. ¿Quiénes son ellos? Pedro Calzadilla fue ministro de Educación Universitaria, o sea, chavista. Por su parte, Enrique Márquez fue diputado de la Asamblea Nacional en el periodo 2015-2020, pero fue expulsado de Un Nuevo Tiempo por su aparición en la lista de postulados para conformar el poder electoral. No se sabe entonces qué es Enrique Márquez. Tania D'Amelio es chavista, actual rectora del CNE y abogada, buscaría repetir en el cargo. Roberto Picón es un ingeniero de sistema y fue asesor de la MUD, o sea, de la Mesa de la Unidad Democrática. Serían, aparentemente, 2 y 2. Pero el quinto que se menciona sería Alexis Corredor, constituyente, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, chavista. O sea que la conformación de este nuevo CNE, aparentemente, si esto se confirma, quedaría 3-2 con estos nombres que anuncia, repito, el día de hoy, el diario El Panorama. Y Carlos Alvarado anuncia la llegada del 6º cargamento de la vacuna Sputnik 5. Carlos Alvarado, ministro de Salud, informó este lunes que llegó al país un 6º cargamento de vacunas rusas Sputnik 5 con 50.000 dosis que recibió esta madrugada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Según las cifras ofrecidas por el funcionario de la administración de Nicolás Maduro, el país acumula hasta la fecha 1.480.000 dosis contra el COVID-19 que completa la vacunación de un grupo de casi 800.000 personas que se encuentran en un proceso de inmunización. Esto señaló que estas vacunas rusas que llegaron pues alcanzan para vacunar a 360.000 trabajadores de la salud, que incluyen a todos los profesionales de primera línea y además los de segunda línea en acción. Destacó que han empezado a vacunar de forma acelerada a los adultos mayores que tengan 2 o más enfermedades asociadas acogidos a través del sistema Patria y aquellos que están en la institucionalidad. Bueno, y nos sorprendimos con la noticia. Tenemos 1.400.000, pero ya, perdona, yo dudo que tengamos 1.400.000. No sé cómo saltaron de 800.000 a 1.400.000, a menos que no la hayan anunciado, hayan pasado de modesto y hayan dicho, no, ¿para qué vamos a anunciar esto? Si esto es normal dentro de una administración pública. De 50.000 en 50.000 vacunitas en Venezuela, y nos iremos, no sé, en el año 2031 quizás. No, y es que dice que con esta van a vacunar a todo el personal profesional de la primera línea y también al de la segunda línea. Bueno, pero es que los trabajadores del sector salud, nada más los trabajadores del sector salud son 400.000 personas. O sea, no alcanza. No alcanza. No alcanza para todos, pero bueno, vamos a creerle... A darle el beneficio de la duda. Exacto. Como le vamos a dar el beneficio de la duda al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Resulta que a Tarek le ha pegado un ataque de eficiencia. ¿Qué es eso? En Venezuela decimos cuando una persona le pega un ataque de eficiencia es que esta persona ha manguareado, no ha hecho nada durante mucho tiempo y en los 2 últimos o 3 últimos días quiere resolver todo lo que no ha hecho durante toda esta vida. Resulta que a Tarek William Saab le ha pegado un ataque de eficiencia. Entonces ahora con ese ataque de eficiencia quiere resolver cuánto caso haya de violación de derechos humanos y ha dicho no. Escuchemos mejor a Tarek para seguir comentando la información. Reconocimiento de Tarek William Saab de violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano chavista. El caso de la muerte del concejal Fernando Albán. En su momento se le imputó a los funcionarios implicados en este lamentable hecho el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales y siendo acordadas dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación,
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los 2 funcionarios implicados en estos hechos que los custodiaban por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido, lográndose la privativa correspondiente. En el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, como se recordará, en este caso hubo una decisión del TCJ en octubre del año 2020 que ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte. El 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los 2 funcionarios implicados en estos hechos por los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura. El pasado 13 de noviembre del año 2020 se presentó el correspondiente escrito acusatorio. Y en relación a la muerte de Juan Pablo Pernalete en Altamira, en este caso, recordemos que este joven falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. Otros casos relevantes, pudiera yo recordar el ajusticiamiento de 5 hombres ocurrido en el barrio El Limón, en el estado de La Guaira. Por este caso fueron imputados y acusados 5 funcionarios. Otros casos relevantes, pudiera yo recordar el ajusticiamiento de 5 hombres ocurrido en el barrio El Limón, en el estado de La Guaira. Por este caso fueron imputados y acusados 5 funcionarios. Y ahí está el ataque de eficiencia que le pegó al fiscal general de la Nación, que ahora quiere resolver ¿A quién irían a salpicar? Bueno, pero lo cierto del caso es que esto es una respuesta porque se están preparando, porque las cosas no están muy bien para ellos en la Corte Penal Internacional de La Haya, y mucho menos con el nuevo fiscal que investiga el caso y las denuncias contra Nicolás Maduro y la cúpula del chavismo en Venezuela. Quieren reaccionar, quieren llegar a la sesión del tribunal de la Corte Penal Internacional diciendo hicimos y metimos preso, hicimos, después de tantos años de absoluta impunidad. Pero el problema es que esta situación no se soluciona solamente deteniendo a unos cuantos funcionarios. O con decirlo y escribirlo nada más. Claro, lo que pasa es que él dice que se han imputado, sí, pero muchos de estos funcionarios están todavía trabajando dentro de sus respectivas fuerzas. O sea, no han sido detenidos, no han sido de verdad ejecutadas las imputaciones. Entonces allí es donde está fallando este sistema. Pero veamos la respuesta que Antonio Ledesma le dio a este mensaje del fiscal general de la Nación, Tarek William Saab. Y muy queridos venezolanos, este mensaje va dirigido de nuevo a los familiares de militares y policías. A esos policías y militares que en este momento, los capos de la narcotiranía, Maduro y los que forman parte de la línea de mando, esos que son los que le han dado la orden a los militares y policías de que vayan a apagar candelitas, que le vayan a echar gas del bueno, con plomo y furia de violencia a estudiantes y a disidentes, ahora los quieren dejar guindados de la brocha. Los usan para matar, los usan para torturar, los usan para agredir y después, como actúan los miembros de los cárteles de droga o de corporaciones criminales, los abandonan, como abandonan esos capos a los lavaperros o a los gatilleros. Qué doloroso, ¿verdad? Pero más doloroso es que veamos las contradicciones de la Fiscalía de la Tiranía, que ahora tiene una versión distinta. Ya no dice, como dijo, que Fernando Albán se había lanzado del piso 10 de la torre donde funciona la tumba. Ahora los acusa a ustedes, a los policías, acusa a los militares. A esos militares que Maduro mandó a la frontera, por ejemplo, a defender las rutas del narcotráfico de sus socios de la FARC o del ELN, pero que cuando los vienen en combate
no los asisten, los abandonan, ni siquiera son capaces de recoger los cadáveres para darles cristiana sepultura. Señoras y señores, madres, padres, abuelos, nietos, hijos de policías y militares, así actúan ellos. Se quedan con el lomito del narcotráfico, del oro ensangrentado, de las operaciones con dólares de Caribe, de las operaciones con el tráfico de gasolina y de alimentos, y después esa élite protocolaria, esa élite corrupta, deja guindados de la brocha, lavándose sus manos, porque creen que con este ardid van a entorpecer o a detener el proceso que cursa en la Corte Penal Internacional. Pero estamos decididos a seguir luchando, como lo venimos haciendo, para que ese proceso no se dilate, sino que avance. Porque se podrán salvar, Maduro, escúchalo, de una tormenta, de una centella, pero no del juicio que merecen los responsables de tantos martirios al pueblo venezolano. Que Dios bendiga a nuestro país. Bueno, Arriba, corazón. Esa es la posición de Antonio Ledesma sobre este tema. Pero vamos a aguantarle un poquito. Vamos a dejarle para el próximo segmento la posición de los familiares de cada uno de estos casos que ha sido señalado por Tarek William Saab. En una jugada casi de filigrana, en un partido de fútbol, hizo una jugada de filigrana tratando de esquivar lo que viene. Y lo que viene es de la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos. Y una posible imputación por parte del nuevo fiscal que actuará en este caso. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, tremendo ese tema de Lupe a esta hora, ¿no? De verdad que suena, usted empezó casi a zarandearse ahí, a botar azúcar de aquí para allá. Un reguero de azúcar que hizo Nancy Pacheco en esta mesa para ponerla dulce, porque pero tengo ella la que veía colocarla dulce, está muy amarga. Está muy amarga la mesa de cambios aquí. Bueno, seguimos con las informaciones y como le comentaba, después de las declaraciones de Tarek William Saab, ese ataque de eficiencia que se le metió al fiscal general de la Nación en Venezuela, el fiscal chavista, pues ahí las reacciones, ya escuchamos a Antonio Ledesma, pero ahí las reacciones también de los familiares de las personas que fueron señaladas. Para la madre de Juan Pernalete, este muchacho que le dispararon al tórax una bomba lacrimógena y le fracturaron el tórax y le provocaron un paro cardíaco, ella denunció que este cambio de versión del gobierno busca eximir a los culpables de la muerte de su hijo a través de un material audiovisual difundido luego de conocerse las declaraciones de la Fiscalía. Los familiares de Juan Pernalete rechazaron el cambio de versión de los hechos. La madre del joven asesinado aseguró que la intención de la nueva narrativa es eximir a los verdaderos culpables. Hubo un cambio. Lo que pretende es garantizar la impunidad de la cadena de mando e incluso del mismo asesino, señaló la madre en su discurso. Seguidamente denunció que la versión de la Fiscalía habla de un hecho aislado, en donde un tumulto de gente lo asesinó. Recordó que la muerte de su hijo ocurrió por culpa de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de las protestas, en el marco de la criminalización que pretendieron hacer de las protestas. Por su parte, Juan Guaidó aseguró que Venezuela clama justicia. Mientras tanto, el régimen confirma lo que siempre ha mentido, que son asesinos, son torturadores y cometen delitos de lesa humanidad. En el caso de Pernalete, hay una declaración también que me parece era innecesaria, pero es la declaración dada por Ernesto Villegas, quien en ese momento era el ministro de Información en el año del 2017, era el ministro de Información del gobierno. Villegas señaló en ese momento que a Pernalete lo había asesinado la oposición con una pistola especial de perno y que se le había acercado un hombre y que ellos tenían las fotos y tenían los videos del hombre sospechoso que se le acercó y le dispara a Pernalete para provocar un daño a la imagen del gobierno y acusar a los guardias nacionales. Esa fue la versión que dio en abril de 2017. Pero vean ustedes la versión nueva del señor Ernesto Villegas. Ernesto Villegas dice: me complace el anuncio público en torno a la imputación de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados presuntamente en la muerte de Juan Pablo Pernalete durante las ilegales y violentas guarimbas armadas contra la estabilidad democrática del país. Dijo Ernesto Villegas,
que era el ministro de Información del gobierno en ese momento. Complace escuchar el actuar del fiscal general, que aquella manifiesta intención de su predecesora se materializó en imputaciones concretas, precisó seguidamente. Esperamos ahora que el juicio avance en tribunales hasta el esclarecimiento definitivo del caso con la individualización de responsabilidades como manda la ley. O sea, el hombre que hace 3 años dijo que lo había matado la oposición, ahora se retracta. Ahora se retracta y dice que bueno, que bien, que chévere, que eso demuestra que el gobierno está trabajando con esto. Pero es importante señalar que se quieren hacer imputaciones para desligar a Maduro de la situación del país en ese momento, de los asesinatos, de la gran cantidad de asesinatos que se cometieron en el país en ese momento. También hay otro comentario, el caso de Fernando Albán. La esposa de Fernando Albán, Meudi de Albán, ha señalado ante los medios de comunicación su rechazo frente a la calificación que le han dado al tema del asesinato de su esposo. Recuerdan ustedes que se señaló que él se había suicidado, se había lanzado de un piso 10 y que en plena acto de comparecencia ante un tribunal, este hombre había salido corriendo como loco y se lanzó por una ventana y se suicidó. Bueno, esa fue la versión que vendió el gobierno, pero ahora resulta que el fiscal dice no, esa no es la verdad verdadera. La verdad verdadera es que los funcionarios del SEBIN se habían puesto de acuerdo con Fernando Albán para facilitarle la fuga, es decir, le permitieron la fuga, pero en el forcejeo le dieron, sin querer, pues lo lanzaron. Y es que la fuga era inmediata, ¿no? Claro, pues perdón, ni que Albán tuviera alas, ni que tuviera, no sé, un colchón esperándola abajo. O sea, es una cosa loca totalmente. Dice, mire el calificativo del fiscal, la calificación que le da el delito. Homicidio culposo. Cuando usted le dice que usted tiene un homicidio culposo, es que usted no intentó afectar a esta persona, pero no quería matarlo. Y muere por las circunstancias del hecho mismo. ¿Ustedes creen que si unos funcionarios del SEBIN agarran a una persona, la llevan hasta una ventana y la empujan de una ventana estando totalmente indefenso, eso es culposo? Eso fue que ellos no querían matarlo, ellos le querían dar un susto, le querían lanzar y darle un susto. Entonces, la fuga tiene que ser más rápido. Claro, y además que ellos mismos facilitaron la fuga. Exacto, le facilitan la fuga, pero muy rápida. La imputación del fiscal es totalmente alocada. Busca taparear lo que es evidente. Albán lo torturaron antes de llegar al espacio. Albán venía en mal estado antes de llegar al espacio. Y en un acto quizás de rebeldía, los funcionarios empezaron a enfrentar a un hombre rebelde y no se le ocurrió mejor idea que empujarlo y lanzarlo al vacío en un edificio. O sea, eso es homicidio calificado, homicidio intencional en su peor grado, con alevosía, porque usted sabía las consecuencias de sus actos. Pero ahí está el caso de Albán. Y el otro caso es el de las torturas del capitán Rafael Acosta. Al capitán Rafael Acosta lo torturaron tan brutalmente que se muere prácticamente al sentarse frente al juez. Y el juez le pregunta, ¿está usted en buenas condiciones? Y él le dice, no. ¿Y por qué usted está así? Porque me torturaron. Eso es lo que apenas balbuceaba el capitán Rafael Acosta. Y Valesca Pérez de Acosta, su esposa, ha dicho que no es inaceptable la versión del gobierno y que va a ir hasta las últimas consecuencias, más allá del anuncio del fiscal Tarek William Saad de imputar a 2 guardias nacionales, a 2 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, porque no fueron los 2 que lo torturaron, es que ellos no lo torturaron porque les dio la gana, ellos lo torturaron porque recibieron órdenes. Hay una cadena de mando, y a esa cadena de mando es donde hay que llegar, porque finalmente el que da la orden final de todo esto se llama Nicolás Maduro Moros, el actual presidente de facto de Venezuela. Y allí es donde quieren evitar que este caso llegue, la Corte Penal Internacional, a la acusación contra Nicolás Maduro. Y estos son casos emblemáticos. Y es que por eso es que sale a hablar en este momento, a trabajar durante 2 o 3 días. Claro, porque ahora viene, dentro de algunas semanas, viene la audiencia preliminar en donde el fiscal de la Corte Penal Internacional, el nuevo fiscal, no la fiscal que había trazado y había tapareado todo, el nuevo fiscal
va a imputar seguramente a Nicolás Maduro, y ellos quieren evitar esa imputación porque de verdad que se les sube el agua al cuello con una imputación dentro de la Corte Penal Internacional, que no es la primera vez. Ya hay 3 presidentes que han sido en ejercicio acusados de delitos y los 3 están detenidos por parte de los tribunales internacionales. Y en otro orden de ideas, con más de 1.202 nuevos casos de COVID-19, Venezuela sobrepasó la cifra de los 200.000 contagios. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, anunció en el país entrará en una semana de cuarentena radical. Carlos Alvarado, ministro de Salud del régimen, informó que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.202 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y además todos comunitarios. Advirtió que la entidad con más casos es Yaracuy con 212 casos. Además, informó sobre el fallecimiento de 17 personas por COVID-19, con lo cual el número de las víctimas mortales se elevó a 2.172 nuevos casos. Bueno, y para ponerle, digamos, un toque un poco más suave a este espacio en este momento, el Papa el Papa Francisco se comunicó con la feligresía a través de la oración dominical, y en esta oración dominical tuvo un mensaje para Venezuela y especialmente después de la beatificación de José Gregorio Hernández. Pero escuchemos el mensaje que le da a Venezuela el Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, el viernes pasado en Caracas, Venezuela, ha sido beatificado José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico. Era un médico lleno de ciencia y de fe, que ha sabido reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y como buen samaritano los ha socorrido con caridad evangélica. Su ejemplo que nos ayude a cuidar de aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Un aplauso para el nuevo beato. Bueno, fue el mensaje del Papa, el Papa Francisco, en homenaje a este nuevo santo, el nuevo beato, le falta todavía el paso de la santidad que se logra con la demostración de nuevos milagros, ¿no? Sí. Pero es beato, y ahora Venezuela cuenta con cuatro beatos, 3 mujeres y un hombre que representa médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Y Gerardo Reyes dice que el gobierno de Venezuela tiene razones para preocuparse por Alex Saab. Su éxito fue tan fulgurante que se fue de Barranquilla con $500 y regresó un año después en avión privado, dijo el periodista director de la Universidad de Investigación de Univisión en Estados Unidos. Alex Saab, el misterioso empresario colombiano detenido en Cabo Verde, era una suerte de superministro del régimen de Venezuela que debe estar preocupado por lo que pueda revelar si es extraditado a Estados Unidos. Esto fue lo que afirmó el periodista Gerardo Reyes, que ha investigado a profundidad el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Alex Naim Saab, de 49 años de edad y nació en Barranquilla, le cayó en gracia hace una década al chavismo y se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, beneficiándose de un entramado de empresas fantasmas dedicadas a las importaciones ficticias, al tiempo que manejaba asuntos comerciales del régimen según las investigaciones recogidas en el libro. Bueno, y hay una información rodando desde ayer, una acción militar en el lado del Catatumbo venezolano, en donde un grupo irregular que no han querido identificar, pero allí opera la FARC y opera el ELN, habría realizado una acción para atacar a una unidad militar en esa zona. El Ready 1 Occidental, el Sodio 11 del Zulia y el Comando de la Guardia Nacional número 11, el destacamento número 11 del Zulia, ha señalado durante el día de hoy que se frustró un ataque y robo al parque de armas de la Quinta Compañía con sede en la población de La Rita, municipio Santa Rita, donde resultó herido por arma de fuego el funcionario Palmar José Melesio por sujetos desconocidos, siendo trasladado inmediatamente al hospital Coromoto. Asimismo se llevaron sometido contra su voluntad a el otro funcionario militar
Rodrigo Moreno Dega, quien se encontró luego sin vida con un disparo en la cabeza en el sector 19 de abril, municipio de Santa Rita, y se lograron llevar 2 fusiles AK-103 y una pistola marca Browning que tenían los efectivos que se encontraban en el servicio nocturno. Es decir, esta es la versión que da la Fuerza Armada Nacional sobre los hechos ocurridos durante el día de ayer. Por otra parte, Javier Tarazona de Fundarredes ha indicado que en la hora de la madrugada de hoy fueron trasladados desde La Victoria, Estado Apure, hasta el Hospital Militar de San Cristóbal, 2 militares heridos en ataque contra terroristas de la FARC en su 10º frente, Jesús Rodolfo Meneses Ojeda y Carlos Lacumberre Ramos. Ellos son los militares que habrían sido trasladados de este enfrentamiento ocurrido en la zona del Arauca Apure, en La Victoria específicamente, en el estado Apure, con nuevos enfrentamientos. O sea, esto prácticamente se está volviendo una crónica de guerra diaria, reportando fallecidos, militares venezolanos muertos. Ahí no ha cesado la violencia que está en este momento. Claro, heridos, y uno sigue preguntando, ¿por qué Nicolás Maduro nos trajo a Venezuela esa guerra que no es nuestra? Esa situación que no nos corresponde. ¿Por qué nos trajo esa guerra? Y evidentemente, pues ahí está su responsabilidad. Un nuevo muerto en el lado del Zulia y 2 heridos en el estado Apure. Y el éxodo masivo en Venezuela está superando y está a punto de superar al que se ha venido presentando en Siria. En abril del 2021, pues habían huido del país 5,5 millones de venezolanos. Esto representa un aumento de 1.170,4% en comparación al 2010 y representa cerca del 17,1% de la población total nacida en esta nación. Solo Venezuela puede competir hoy día a día en la diáspora con Siria, mientras que algunos creen que ya son más los que han huido de la crisis política, social y económica que afecta al país. Los más conservadores apuntan a que la estocada final llegará a final de año si Nicolás Maduro sigue en el poder. Bueno, y Nancy Herrera es una dirigente indígena venezolana del estado Amazonas. Ella ha venido denunciando formalmente la presencia de la guerrilla colombiana en el territorio de Venezuela, específicamente en el Amazonas venezolano. Ella hace su denuncia, vamos a escuchar los criterios y sobre los cuales se basa ella para señalar esta formulación. Entonces, de verdad, hermanos, de verdad que yo les invito a ustedes, y de verdad son un cuerpo de herramientas que van a ayudarnos hasta el final y lograr los objetivos de tener nuestra tranquilidad. Nosotros le agradecemos de verdad. Pero si este señor gobierno está de acuerdo con los militares o con la guerrilla que tenga, que los tenga, si él lo quiere tener. Nosotros no tenemos problema, pero que los lleve y los reubique allá en el territorio donde él quiera, pero donde nosotros ya no los queremos. No tenemos problema, nosotros no estamos atacando a nadie, sino que queremos tranquilidad. Así como yo he hablado con el guerrillero, no crean que yo vengo aquí a sentar a ustedes porque yo hablo con el guerrillero frente a frente. Le he dicho a él, mire Jota, no, nosotros venimos a apoyar a ustedes, nosotros venimos a cuidarlos. Dígame una cosa, si tú, de verdad nosotros como indígenas estuviéramos comiendo mañoco, comiendo gusanos de lo que comemos nosotros, pescaditos, ¿usted será que vendría a cuidarnos a nosotros o está tras de el oro que tenemos nosotros? Entonces nosotros no vemos el cuidado que venga usted a tener compasión, están tras de el oro, ahí. Ahora los grandes socios narcotráficos, digámoslo así, son ahorita el gobernador, el general y el guerrillero. Si el gobernador está, el general está, entonces el mismo gobierno está aquí. Entonces, ¿qué será de nosotros? Dígame, hermano, ¿qué será de nosotros? O sea, ¿qué nos espera a nosotros en este momento? Entonces yo soy, bueno, soy líder también y con la ayuda de Dios también, por necesidad que tenemos, también estoy aspirando en este momento en la alcaldía del municipio de Tabapo. Bueno, pero fíjate que es contundente lo que ella afirma, o sea, hay presencia y dice el socio del gobernador, el general y los guerrilleros. Ahí está la sociedad para extraer el oro que está supuestamente en las tierras y resguardos indígenas. Pero los indígenas le han dicho, no los queremos acá, ustedes no nos vienen a ayudar ni nos van a aportar con nada. Y sobre eso habla
también la dirigente indígena Nancy Herrera. Escuchemos su nueva versión. Hasta el momento yo, en mi comunidad Piedra Blanca, y para nadie es secreto, si los que me conocen aquí deben saber que aquí lo que digo es verdad, en mi comunidad hay un comando de la guerrilla de la FARC. Y ellos dijeron, primero que todo, ellos dijeron antes, nos llegaron con mentiras. Y la puerta que le abrió esa puerta a ellos fue la comunidad de Piedra Blanca, porque un hermano mío se hizo pasar por capitán y un tío mío de Guachapanas de la comunidad, 3 capitanes le hicieron entrar ahí en mi comunidad Piedra Blanca. Resto de comunidades, ninguno los querían porque todos sabían que venían a destruir, a comernos como un cáncer, como lo están haciendo ahorita con nosotros. En las reuniones colocaron muchas palabras que iban a ayudar con agua blanca, agua negra, educación, salud, pero nada de eso. Ellos han multiplicado en armamento, en grandes comercios, son dueños de todas las riquezas que tenemos hoy en día nosotros. No tenemos, mira, mi comunidad, que es puerto del sector de la mina, del cerro de Chapacana, porque estamos en el patio, no tenemos ni siquiera una escuela. Tengo mis sobrinos, mis niños, que tienen 12, 13 años, no saben escribir. Es un desierto total. Bueno, y esta es la situación que se presenta en esta comunidad Piedras Blancas, allá en el estado de Amazonas, en donde la comunidad le ha dicho a la guerrilla de la FARC, no los queremos acá, en territorio venezolano, pero porque ustedes están única y exclusivamente en función de buscar nuestras riquezas, el oro que pudiéramos tener en este territorio y las riquezas que guardamos aquí. Esa es la posición del pueblo venezolano en relación al tema guerrillero y no la de Maduro de traerse una guerra y una situación que no nos interesa, con la cual no tenemos nada que ver, provocando muerte y destrucción en territorio venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa comercial y musical. ¡Épale! Ahí está el compadre Walter Silva, salvándose y diciéndole a la mujer, yo no le camino más. Y no le caminó, no le caminó más. Y con ese tema empezamos nuestra edición, nuestra segunda hora de esta edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ahora en enlace con La Voz del Río Arauca, nuestra emisora hermana, con la que iniciamos este enlace de 1 hora, entre la 1 y las 2 de la tarde, hora colombiana. Estamos transmitiendo en conjunto desde acá, generando desde La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM. Y saludamos en el Control Master en esta segunda hora a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa audiencia que está ahí en sintonía a través del dial 1400 y 1110 AM. Y vente joven sobre casos de abuso, seremos intolerantes con los miembros de nuestra organización que comentan estos actos. La organización anunció en un comunicado que Marcos Velasco, coordinador nacional juvenil de universidades, renunció a su cargo luego de ser señalado de acosar a varias jóvenes. Vente Joven habló este lunes sobre los casos recientes de abusos y violencia sexual que han sido denunciados a través de redes sociales y aseguraron que serán intolerantes con cualquiera de los miembros de la organización que pueda ser responsable de actos de este tipo. La organización también anunció en un comunicado que Marcos Velasco, coordinador nacional juvenil de universidades, renunció a su cargo luego de ser señalado de cometer este tipo de actos. El joven se separará de sus responsabilidades partidistas en tanto la organización realiza una investigación para esclarecer los hechos que se han venido mencionando. Bueno, y Efecto Cocuyo publica en su portal durante el día de hoy esta información. Venezuela es el país de Sudamérica que ha administrado menos dosis de vacunas contra COVID-19 en relación con su población. 2 meses después de iniciar la vacunación en el territorio, tiene una proporción de 0,8 dosis por cada 100 habitantes. De acuerdo con el tablero de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS sobre vacunación en las Américas, Venezuela ha administrado apenas 230.000 dosis, y por eso es que me extraña de dónde saca este ministro que Venezuela ya tiene 1.400.000 vacunas y que esto pues le permite atender a más de 600.000 personas. Venezuela, mire, la verdad verdadera, la que maneja la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en materia de estadística, es que Venezuela hasta los momentos ha administrado apenas 230.000 dosis, según el portal Our World Data.
el país ha aplicado 250.000 dosis aproximadamente. Además de Chile, Uruguay y Brasil, Venezuela superada en su tasa de inmunización por Argentina, Guyana, Colombia, Surinam, Bolivia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Paraguay. Se hubiesen ahorrado el tiempo, hubiesen dicho que Venezuela superada por todos los países latinoamericanos. Aunque las autoridades venezolanas, señala este trabajo del portal Efecto Cocuyo, esperan vacunar al 70% de la población y han prometido 10 millones de dosis de Sputnik, Venezuela solo ha recibido 6 cargamentos de vacunas, lo que acumula 880.000 dosis. ¿Dónde está entonces el 1.400.000 que dice el ministro? De verdad que es un misterio, se habrán perdido, se habrán desaparecido. Se espera que Venezuela comience a recibir entre julio y agosto vacunas del mecanismo COVAX, alianza con la cual acordó la compra de 11 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Finaliza este trabajo de investigación de Efecto Cocuyo. Y fuga masiva de una cárcel de menores en Caracas donde han reportado varios heridos. Más de 50 jóvenes se fugaron este domingo de un centro de detenciones de menores ubicados en la zona sur de Caracas, específicamente del sector conocido como el Cementerio, y varios de ellos pues se encuentran heridos tras cortarse con la reja de seguridad. Esto es lo que ha informado dos ONG. Pasada las 5 de la tarde del domingo, pues se registró esta fuga masiva del centro de menores. Bueno, y el aumento al 300% del salario mínimo, que ha llevado el salario mínimo a $3.55, según Eduardo Piñate, investigador y también docente universitario, apenas permitirá la compra de poco menos de 1 kilo de carne en medio de una galopante hiperinflación. El salario que aumentó 288,8% respecto al vigente se complementa con un bono de alimentación de 3 millones de bolívares para llegar a un ingreso mínimo de 10 millones. El monto sigue siendo insuficiente para superar con ello el poder adquisitivo de los venezolanos y recuperarlo. Estos que sufren la peor crisis en la historia moderna de su país. Los 10 millones se quedan cortos para comprar 1 kilo de carne de $3.75 en una economía dolarizada que transita en su 4º año de hiperinflación y 8º de recesión. Dice también este docente que un cartón de huevos, por ejemplo, vale 11 millones de bolívares. Lo mismo que 1 kilo de queso, por encima del ingreso mínimo. Estos precios pueden aumentar en los supermercados en las zonas acomodadas de Caracas, donde los precios se reflejan ahora en dólares, la moneda de facto, manejada no solo por los comerciantes formales, sino por los callejeros. No es la mejor noticia para un 1 de mayo, este incremento salarial. Si bien es cierto que genera un pequeño aliciente para muchos venezolanos, al final lo que vamos a ver es una mayor alza de precios, dijo lamentablemente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, estoy acá conversando con Hugo Contreras, natural de Guasdualito, y bueno, en este momento está aquí en Arauca, pastor de la iglesia. ¿Me dijo que el nombre de la iglesia? Bueno, pero bríndenos un saludo para toda la audiencia de Siempre Venezuela. Bueno, a todos los que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora y estas redes, les envío un saludo. Soy el pastor Hugo Contreras, conferencista, licenciado en Administración de Empresas, y nuestra iglesia se llama Jesús Rey de Gloria, la cual en estos momentos está en la población de Guasdualito, que pertenece al estado Apure, el cual pertenece a Venezuela. En este momento me encuentro en la ciudad de Arauca, Colombia. Pastor, ¿cómo está Guasdualito? Pues Guasdualito está, no es fácil la pregunta, porque yo siempre digo que cuando hay mucha gente escuchando, pues va a haber mucha gente diciendo pues está mal, y otras personas van a decir está bien. Siempre manejaríamos una estadística en porcentaje. Muchos dirán que están bien y otros dirán que está mal. Hay un problema en Guasdualito de esta enfermedad del COVID, el cual no tenemos una data cierta, y aparte de eso, pues el Hospital General Central de Guasdualito está colapsado a unas incidentes muertes, y la morgue no tiene capacidad ya hay
o sea, muertos, hay como hacinamiento de muertos, hay contaminación también, que lo tienen muy escondido, Y pues esas muertes también han sido de las que se presentaron en el sector del Ripial de La Victoria, a raíz de los enfrentamientos que se están viviendo, un conflicto bélico interno allí entre las fuerzas, podría decir, de las guerrillas. No puedo dar esa información porque no me compete, pero sé que es algo parecido a eso, debido a las redes que se escuchan, y las fuerzas bolivarianas de Venezuela arremetiendo en ese sector, y han habido unos caídos, y esos caídos pues están afectando ese sector de salud allá en Guasdualito. Por lo demás, se maneja una buena situación de moneda, porque tú manejas allá el dólar, manejas el peso, y aunque el bolívar se maneja, pero a nivel de redes sociales, a través de cuentas bancarias. Pero sí, hace 2 días cayó, arrecieron las aguas de lluvia debido a una tormenta tropical que está pasando por las costas del Caribe. Nos afectó mucho, hablando de Guasdualito. Sí, hubo inundaciones en varios sectores, en varios barrios y algún casco central. Pero no hay damnificados, ¿no? No, ahorita no, ya bajaron las aguas. Hay algunos, muy pocos con aguas dentro de la casa, pero ya se está tomando el control. Por ahí no es que quiera hacer la cuña, pero el gobernador Carrizales estuvo por el sector de Guasdualito, estuvo con el licenciado Luis Tolosa, que es el comisionado de la gobernación de Guasdualito, y también con el alcalde José María Romero, conocido como el profesor Chema, buscando y abocándose a las problemáticas de esta situación, y ya para mí está controlada en un 85% hoy, sábado 1 de mayo. Más allá de Guasdualito, ¿cómo ve usted el país? Pues, viéndolo en términos generales, sigo insistiendo. Hay un porcentaje que te dice que sí, que hay mejoría, que el país está en buena prole, que los cambios que se están viviendo son debido a fuerzas de política exterior, pero hay un porcentaje que no está de acuerdo con esto, sino que está diciendo pues, que hay hambre, que hay problemática debido a la pérdida de valor en la moneda. La pérdida de valor en la moneda, el aumento del déficit presupuestario, la cesta básica no alcanza, o sea, el dinero no alcanza la cesta básica, el salario que se da en bolívares no es el correcto, según los cálculos son de 1 a 2 dólares mensuales, y bueno, yo puedo decir aquí entre pituras mías, porque estoy especulando, que podrían ser unos 4 o 5 dólares. Pero si en Estados Unidos se paga 8 dólares diarios a una hora vale 8 dólares, a veces hasta 10 dólares. Oye, creo que estamos bastante lejos de poder conseguir la canasta básica para... Y se dice, un porcentaje que está con el oficialismo, que está con el gobierno, dice que el alimento llega, las cajas llegan a los hogares. Pero un alto porcentaje, y la realidad es otra. Las cajas que se le dicen CLA llegan muy pocas, a veces no llegan como debe ser, pues hay un déficit. Lo puedo decir personalmente, pues en nuestro hogar pues hay un déficit con eso. Pastor, a la luz de la palabra, ¿qué pasa en Venezuela y hasta cuándo vamos a vivir la situación de los venezolanos? Bueno, esto es una pregunta ya algo profética y ahí tengo que meter las cosas espirituales. Y la palabra de Dios dice en Mateo 24, a Jesús le preguntaron acerca de las cosas del fin, y Mateo 24 explica todo lo que estamos viviendo. Dice en uno de sus versículos que por haberse multiplicado la maldad, la enfermedad de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice así. Entonces, para nadie es un misterio, por lo menos a nivel mundial, ya atender a alguien que esté enfermo, dígame, con esta COVID, a veces le cerramos la puerta, bueno, me incluyo, ¿no? Aunque eso no ha sucedido en mi casa, ¿no? Pero a nivel mundial preferimos cerrar las puertas porque no sabemos qué enfermedad va a entrar a la casa. Entonces, ese doliente, ese amor de rescatar a un enfermo, de atender a un anciano, se ha menguado mucho debido a lo que se está viviendo a nivel mundial. Entonces,
hablando un poco de política en Venezuela, que es lo que creo que va la pregunta, en mi condición, no es lo que dice la Biblia, en mi condición considero que cambio de gobierno en un 70% no habrá. De lo que resta de vida, de años de este planeta. Muchos me dirán, pero bueno, este perdió la fe, si es un pastor. Es que yo veo la Biblia será de otro punto de vista. Daniel capítulo 2 muestra un sueño de una imagen y sus colores, sus metales van en descenso. Sus años van en descenso. Y nosotros estamos viviendo, para el que no ha leído esto, lea capítulo 2 de Daniel. Y ahí usted va a entender la historia del mundo. Ahí está la historia del mundo. Nosotros estamos viviendo los 10 dedos de esa imagen, o sea, los pies. Y los pies son de barro con hierro, o sea, hierro con barro cocido. Hierro mezclado con barro cocido. O sea, es un metal que ni siquiera es metal. O sea, y el que está arriba de ese, del tobillo a las muslos, es de hierro, que es el tiempo del Imperio Romano. Pero esto que yo quiero hablar es, si estamos viviendo una época que ni siquiera es metal, es hierro mezclado con barro cocido, eso quiere decir pues la decadencia, la degradación del metal, la degradación de lo bueno, la conciencia, hay más delincuencia, hay más violencia, hay más indolencia, hay más hambre, hay más, y eso está explicado en Mateo. Entonces yo no encuentro mejoría. Me disculpan aquellos que puedo chocar aquí, me perdonan, porque no quiero causar malos entendidos ni desesperanza, pero no va a mejorar esto. La epidemia, ahí viene la tercera ola del COVID, se van a presentar más enfermedades, el COVID va a tener una metamorfosis. Los grandes magnates, que ahora los nombro, están especulando sobre un virus X, y si no es el virus X le van a poner otro nombre, porque la finalidad de ellos es exterminar la mitad de la población de la humanidad. Bueno, mis amigos, escuchamos las palabras del pastor. Y era el pastor Hugo Contreras, conversando sobre los diversos temas del país. Me llama la atención esto de la visión que tiene sobre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema de Walter Silva, yo no le camino más. Y Luisa Ortega Díaz es otra que no le camina al fiscal general de facto, al fiscal Tarek William Saab. Ha dicho que reconocer las violaciones de derechos humanos en los asesinatos de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo no busca hacer justicia, sino eximir a los máximos responsables señalados ante el examen preliminar de la Corte Internacional Penal. Esto es una muestra del temor, porque saben que serán juzgados tarde o temprano, afirma Luis Ortega Díaz, fiscal general de la Nación en el exilio. Y el equipo de Guaidó entregó informes sobre derechos humanos a la OEA y será remitido a la CPI. Pues el equipo de Juan Guaidó hizo la entrega este lunes de su informe anual en el 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Se estima que este informe se ha remitido ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la investigación que se lleva contra el gobierno chavista. El acto se realizó vía online y contó con la presencia de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por las fuerzas democráticas y por más de 50 países, quien agradeció y resaltó el rol de Luis Almagro, secretario general de la OEA. A su juicio, Juan Guaidó, Almagro ha visualizado la crisis venezolana y la violación sistemática de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Bueno, y siguen falleciendo médicos venezolanos por el tema del COVID-19. En esta oportunidad se trata del doctor Henry Ventura Moreno, quien era también político, era diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional Ilegítima, y también logró ocupar el cargo de ministro de Salud. Henry Ventura Moreno, quien hace una semana cumplió 56 años de vida, murió el pasado fin de semana en la ciudad de Caracas, donde llevaba días hospitalizado. El chavismo todavía sigue consternado con la muerte de Aristóbulo Isturiz, acaecida el pasado 27 de abril, pero con 4 días de diferencia muere otro de los militantes importantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el médico Falconiano, quien desempeñara importantes cargos en el gremio de la salud y motor farmacéutico en la región. Murió el pasado fin de semana.
Y también otro fallecimiento, el del doctor Alejandro Arabadis, también fallece por COVID-19. Él era propietario del Centro Dental Clio en la zona de Falcón. También producto del COVID-19. Esta situación del COVID-19 de verdad que está dejando una estela de muertos en el sector salud que es muy preocupante, porque evidentemente demuestra que las condiciones de atención y protección a esta que debería ser un área prioritaria del sector del ataque, de la lucha contra el COVID-19, no es así, no están siendo atendidos y ellos están falleciendo lamentablemente en una crisis pandémica muy fuerte. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. ¿Qué tal, Nancy y Alan allá en los estudios? Nos encontramos acá con un paisano, con Francisco. Bienvenido, Francisco Pancho, a Siempre Venezuela. Bueno, buenas tardes. Gracias, profesor, por la invitación. Gracias por una vez más una entrevista así como tal, ya en este caso no de cantadera, sino de... Vamos a hablar de varios temas, ¿no, Francisco? ¿Cómo está Venezuela? Bueno, para nadie es un secreto la situación que está viviendo el país hoy en día y con esta pandemia, pues. Pero ante todo, bueno, dándole gracias a Dios que por lo menos estamos ya tomando un buen rumbo, gracias a Dios. ¿Cómo te viniste? ¿Pagando pasaje, cola? Sí, en autobús. Pagando pasaje, sí. ¿Saliste desde Valle de la Paz? Valle de la Paz. ¿Y llegaste al Amparo directo? A Guasdualito. Un viaje tour que hacen desde Valle de la Paz y se llega a Guasdualito. ¿Qué planes tienes acá? ¿Te quedas en Arauca? ¿Sigues? Sigo hacia la ciudad de Medellín, donde ya tengo 2 años y medio ya residenciado. ¿A qué te estás dedicando allá en Medellín? A la música. Yo allá trabajo en una empresa de productos de limpieza, a la numismática. ¿Cómo queda Venezuela? ¿Qué te dice la gente allá cuando conversabas? Bueno, la verdad es duro por la situación de que no se encuentran varias cosas necesarias como, por decirlo así, medicamentos, comida, que hoy en día son de gran necesidad para las personas. Pancho, muriendo mucha gente, ¿no? Sí, señor. Muchos amigos. Sí, señor, sí. Sobre todo en nuestro pueblo de Sarasa. Sarasa. Bueno, amigos, quiero también decirles que Pancho se encarga de un arte muy poco común, ¿no? Sí, sí. Y es el hecho de que, bueno, toma tu vida. Es el hecho de que Pancho se dedica a la colección de billetes, como tú decías, sí, eso se llama la numismática. Explícanos a la audiencia nuestra qué es. La numismática es la colección de billetes y monedas antiguas bien sea en este caso yo lo hago, pero de mi país, de Venezuela. Sí me han dicho que por qué no he realizado la numismática, por qué no me he metido en lo que es la numismática colombiana. Y todavía me siento en pañales como para meterme con otro tema. ¿Cuánto tiempo tienes tú en este oficio? Aproximadamente en este oficio ya tengo 8 o 10 años que comencé. Anteriormente, bueno, pasé un accidente y había perdido lo que durante todo ese tiempo había recopilado. Ya nuevamente me tocó comenzar de nuevo y aquí estamos, pues ya. ¿Cómo nació ese deseo, esa inquietud por coleccionar este tipo de...? Me gusta mucho lo que es la antigüedad. Mis primeros billetes los compré en Caracas. De hecho, los compré por los alrededores de Quinta Cree. Y empecé a comprar los billetes. Y ya desde ahí en adelante fui pidiendo asesoría, tomé algunos cursos en lo que es el Banco Central de Venezuela. Cursos gratis. O sea, ¿se necesita preparación para...? Sí, por supuesto que sí, profesor. Tomé algunos cursos, me llevaron a la sala numismática del Banco Central de Venezuela y allí te van mostrando todo lo que está relacionado a nuestra moneda. El primer billete de acá, en Venezuela fue impreso por don Francisco de Miranda y allí te van mostrando todo eso. La evolución del billete. La evolución de Venezuela. La evolución, sí. Por ejemplo, este billete, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en Maracay, con este pagaba la buceta. Sí. ¿Sabes en qué año surgió y por qué surgió? Fíjense que cada billete tiene
su año de especificación. Ajá. Vamos a mostrarlo a la cámara también para que la gente... Ok. Sí. La gente que nos ve a través de nuestra página de Facebook, Siempre Venezuela Radio, y los que nos escuchan a través de nuestra red de emisoras aquí en Arauca por la voz del río Arauca 1110. Continúa. Fíjense bien que este billete fue bastante común porque era un billete, bueno, que su tamaño lo pueden ver a diferencia de los demás billetes, conocido como el tinoquito. Este billete surgió por la crisis, la falta de la moneda, ¿no? Sí, señor. Sí, del níquel. Acordemos que este billete fue impreso entre el año 1998 y 1999, con un valor de 1 bolívar. De 1 bolívar salía solamente de 1 bolívar y 2 bolívares. Y el de 5, pero del tamaño normal. Sí, el tamaño normal sí, señor, el tamaño normal de 5. Bueno, para recordarles que el papel moneda como tal trae un 80% de lo que es algodón. Y lo demás ya entra en lo que es la tinta y todo eso. Mira, dato importante, o sea que este papel es algodón. Sí, señor. Sí, tiene una composición de algodón. Sí. Y fíjese que haciendo una diferencia con lo que es el billete de hoy en día que se imprime a Venezuela a por supuesto que se va a notar una gran calidad durante todo el tiempo. De este billete. Sí, señor, fíjese que usted se puede mojar los dedos y rozarlo al billete y el billete no, por supuesto que no se le va a abrir ningún hueco ni se le va a dañar por la composición en que está hecha el billete. ¿Y este billete de qué año es? Bueno, este billete, ya le digo aquí, es del año de 1990. Ya es un billete un poco más antiguo a estos acá. Claro, se los mostramos así, es por la serie del billete de como tal. La serie del billete, aquí van saliendo también otros billetes muy conocidos, bastante antiguos, ¿sí? Y ¿qué le puedo decir? Que me gusta mucho coleccionar también por la calidad en que se encuentra. ¿Estos billetes tú los has comprado? Sí, algunos han comprado, sí. Me reservo el precio de lo que es de compra. Y si yo voy a comprar, por ejemplo, un billete, soy coleccionista y quiero comprar, ¿cuáles son los puntos que debo tener en cuenta para comprar un billete de alto valor? Primero que nada, yo le recomiendo a usted que compre viendo mucho la calidad en que se encuentra el billete, por supuesto. Usted no puede comprar un billete que esté rasgado. Que esté rasgado porque la numismática, al tasárselo, no le van a dar buen precio. El precio el precio. Pero hay también algo que me comentabas, que es la numerología, ¿no? Sí, señor. Tiene gran importancia también a la hora de adquirir un billete. Por supuesto que sí, porque se le da el valor a la impresión de los primeros billetes que salieron en esa... El billete de ahora de Venezuela, ¿qué valor tiene? Creo que tiene por aquí algún billete de ese, ¿no? De los nuevos. Sí, estos son ya los últimos billetes. Fíjense que se los hiciera, pero en realidad no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque le hiciera una comparación de lo que es el papel moneda antiguo al papel moneda de ahora. Que se nota una diferencia entre este papel lo que es la calidad. Ya ha sido usado para otras impresiones. Sí, se ve un papel muy lavado, un papel muy frágil. Al papel. Pancho, aquí en Colombia tú tienes conocimiento, o sea, de otras personas que le hagan el aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Agradecido, siempre es grato conversar contigo. Gracias, profesor, por su invitación. De verdad que ha sido un placer enseñarles un poquito de lo que es la numismática. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Arauca para Siempre Venezuela, estamos mostrando las historias de nuestros paisanos, mostrándoles a ustedes cosas curiosas también, ¿no? Que hacen nuestros venezolanos aquí, allá en Venezuela y también aquí en acá en Arauca. Recuerden, mis amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Adelante, Alan y Nancy. Bueno, y interesante este trabajo de numismática que realiza este señor, ¿no? Muy interesante, y sobre todo, pues, esa es una afición muy especialista, ¿no? Muy de dedicación, muy de cuidado, y lo está haciendo un venezolano. Bueno, durante el fin de semana, no todo es negativo. Durante el fin de semana se
celebraron los 120 años del nacimiento de don Luis Zambrano. Don Luis Zambrano fue un inventor popular, una persona que analfabeta desarrolló ciencia y tecnología en los páramos andinos venezolanos. Don Luis Zambrano nació el 1 de mayo de 1901. Es único inventor popular campesino que recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de los Andes en Venezuela. Lo sorprendente y digno de admirar de Zambrano es que todos sus logros los hizo con humildad y con tan solo estudios de 4º grado, porque después pudo estudiar hasta ese nivel, para que se den por los dientes quienes viven presumiendo de títulos y doctorados. Él realizó investigaciones en la aldea de Mesa de Adrián, en Bailadores, en el municipio de Rivadavia, en el estado Mérida. Fue inventor popular, tecnólogo, también era un genio en la mecánica. Tiene 50 inventos registrados, algunos de ellos por encargo, como la máquina peladora de fresa, como la zaranda para clasificar el ajo, como las innovaciones en diversas máquinas, a pesar de la limitación que le significaba haber perdido su mano derecha cortada accidentalmente con una sierra en el 77. Desarrolló turbinas movidas por agua, que dieron electricidad antes de que llegara la electricidad a las zonas de montaña en Venezuela, en los Andes venezolanos. Desarrolló maquinaria para mover instrumentos mecánicos de carpintería, en el torno, la cepilladora. Su casa fue la primera en la zona en estar iluminada con luz eléctrica, con una turbina hecha por él mismo, desarrollada por él mismo. Este señor Luis Zambrano había construido 3 tapiches eléctricos para moler caña antes del año 1933, cuando apenas en el año 33 estaba llegando la electricidad a la zona de Bailadores. Y en 1950 instaló en la población de Canaguá una turbina movida por agua, la que proporcionó luz eléctrica hasta el año 78, es decir, desde el 50 hasta el 78, una máquina fabricada por este señor pudo llevar la electricidad hasta estas regiones alejadas del país. Ese es el gran don Luis Zambrano, merideño, venezolano, una persona que con 4º grado de estudio logró ser doctor honoris causa de la universidad, un ingeniero en potencia que desarrolló toda la tecnología de la región andina a partir de ver, observar, analizar, y de verdad que no sacó pecho con ese cuarto ni con los títulos como lo hacen mucho en este momento, ¿no? Hay muchos que medio se gradúan y muestran el título como si fuera la última pepsicola del desierto, pero lo cierto del caso es que don Luis Zambrano, 50 inventos registrados, patentados, y otros tantos que no patentó, pero que eran para ayudar al pueblo donde él vivía, un sector agrícola, Bailadores, el estado Mérida, y de verdad que es espectacular esta historia, y que la contaron a través de una película, y ojalá en algún momento podamos traer a su autor. Y la rectora de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela: el periodismo no es un delito. A través de un comunicado, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, rechazó la persecución contra los medios de comunicación y los periodistas en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pretender amordazar y silenciar la disidencia mediante distintos métodos es atentar contra la democracia. El periodismo no es un delito. Los profesionales de los medios de comunicación son los ojos y los oídos de esta sociedad. Esto lo ha venido señalando Cecilia García Arocha. Bueno, y también hay otra información importante. ¿Sabes que uno de los militares fallecidos en el estado Apure, en el Arauca, en la zona de La Victoria, en el estado Apure, era el teniente Nayuil Torres Moreno, teniente de navío? Pues este teniente de navío obtuvo grado de honor en la Armada Boliviana. O sea, uno piensa que Bolivia no tiene armada. Bolivia tiene una armada y funciona en el lago Tiquitaca, perdón. Y esta acción de Nahuil, al conocerse allá en Bolivia que él había fallecido, le rindieron honores más emblemáticos que los honores que se le rindieron en territorio venezolano. Es decir, mientras por un lado la Fuerza Armada Nacional intentaba tapar y minimizar
esta acción, esta situación ocurrida en el estado Apure, en Bolivia, de una manera simbólica, regaron gran parte del Tiquitaca con flores. Y realizaban ese homenaje, ¿no? Y esto lo hicieron como un homenaje del pueblo boliviano a este muchacho que fue graduado en una beca que recibió y se graduó con la Armada Boliviana. Entonces vean ustedes qué contradicción. Mientras por un lado le rinden honores, y esto lo señala Sebastián Barraez hoy en su trabajo de investigación, dice que mientras por un lado se ocultaban las cosas, allá en Bolivia se le rendían honores a este militar venezolano. Y Simonovi califica de traidor a Padrino López por el conflicto de Apure. Iván Simonovi, comisionado de Seguridad e Inteligencia del equipo de Juan Guaidó, calificó como un traidor a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del gobierno chavista. El comisario aseguró que el general en jefe de la Fuerza Armada Nacional tiene vínculos con la guerrilla y es responsable de la muerte de los militares venezolanos en el conflicto armado en el estado Apure. Simonovi publicó en su Twitter un video en el que comparó a Padrino con el teniente Alberto Pailoni, quien desertó de las FAN en 1995, poco después de que se unió al Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia y participó en la masacre de Carabobo, donde murieron 8 infantes de marina venezolanos. Bueno, fíjate, leyendo un poco más la nota de Sebastián Barraez sobre este militar venezolano al cual se le rindieron homenajes en Bolivia. El capitán de navío Óscar Villafuerte Cejas, director general de la Capitanía de Puerto allá en Bolivia, destacó que la institución naval se viste de luto por la partida de un marinero que nos deja un legado de verdadero significado de hombres de mar. Señor teniente de navío Nahuel Torres Moreno, reciba nuestro agradecimiento y a su vez el reconocimiento de la Armada Boliviana. Bonito, ¿no? Lamentablemente nadie es profeta en su tierra y esto lo verifica este trabajo preparado por la periodista Sebastiana Barraez. En Venezuela ni se mencionó y allá en Bolivia le rindieron honores. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Recuerden ustedes que estamos en la tarde de 5 a 6 de la tarde a través del 1400 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia.